No sabíais las ganas que tenía de grabar este vídeo. Imaginad un mundo en el que no hubiese que tragarse ni mítines ni sermones políticos, en el que todo el mundo participase siempre y propusiese sus ideas. E imaginad que usásemos, por ejemplo, el teatro para hacer eso, y que la gente pudiese ensayar situaciones reales. E imaginad que lo que saliese después de esos ensayos en los que se prueban situaciones reales, saliesen cosas que son importantes para la gente y se convirtiesen en leyes. Pues no hace falta imaginarlo, esto ya existe y se llama teatro legislativo. De hecho, en Brasil, concretamente en Río de Janeiro, hay 13 leyes hechas con teatro. Y ahora os voy a poner un pantallazo de la lista de esas leyes. Pero ahora diréis, ¿y cómo narices se hace una ley con teatro? Pues en el caso de Río de Janeiro fue bastante sencillo. En 1991 eligen de alcalde a Augusto Boal, que no era político, sino director de escena y pedagogo teatral. Y decide usar lo que sabe para hacer política. ¡Y sorpresa! ¡Funciona! El proceso es muy sencillo en teatro legislativo. Se crea un intermediario entre el gobierno y el pueblo, como pasa en todas partes, pero este intermediario lo forman un grupo de artistas de teatro del oprimido, en concreto artistas de teatro foro. El teatro foro es un tipo de teatro en el que el público es animado a actuar junto con los demás actores. Es como un foro normal en el que se habla, pero en vez de haber temas de conversación hay piezas de teatro y en vez de hablar, pues también se actúa. Así que en vez de llamarse foro a secas, se llama teatro foro, porque es un foro que se hace con teatro. Bastante simple, ¿no? Augusto Boal tenía una definición perfecta para el teatro foro. El teatro foro es un ensayo para la vida real. Y el teatro legislativo es un tipo de teatro foro, pero como es un teatro foro que sirve para hacer leyes, en vez de teatro foro se llama teatro legislativo. Si es que ya os digo, no se han comido mucho la cabeza para ponerle nombre a las cosas. A partir de aquí muy probablemente os podéis imaginar cómo funciona. Simplemente de lo que se ensaya, de las conclusiones que se sacan en los ensayos, se hace ley. Bueno, pero aparte de que la gente actúe, ¿qué diferencias reales hay entre organizar un debate y hacer una sesión de teatro legislativo? Pues principalmente que nadie es mejor que nadie. El teatro hace que todo el mundo tenga el mismo derecho a hablar, que tenga el mismo derecho a decir lo que piensa en la forma de la que lo piensa. Incluso a pesar de uno, porque la palabra se controla, pero no estamos acostumbrados a controlar nuestro lenguaje corporal, que también significa cosas y en el caso del teatro legislativo es muy vinculante en la toma de decisiones. Además, todo lo que ocurre tiene que hacerse, no vale que lo digas de boquilla, sino que tienes que vivirlo. Si estáis discutiendo, por ejemplo, sobre maltrato de género y alguien ha propuesto una pieza de teatro foro sobre maltrato de género, tú probablemente vas a tener que ponerte en la piel de la persona oprimida por maltrato de género. Y a lo mejor cuando te ves en la piel del acosador dices, uy, pues a lo mejor no es tan fácil como yo pensaba. Y esto lo digo por experiencia que a mí me ha pasado. Por lo que no vale ponerse a hablar y hacer meeting, que muchas veces tendemos a eso, pero en teatro foro y en teatro legislativo esto no funciona. ¿Qué ocurre? Que normalmente las conclusiones que se sacan, las leyes que se sacan, son cosas que no se esperaban en un principio, porque provienen de la unión colectiva de todas las opiniones en todos los lenguajes posibles, tanto al hablar como con el cuerpo, como al emocionarse. Improvisar es así, sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes el cómo. ¿Os acordáis? Personalmente tengo que reconocer que tengo una debilidad enorme con el teatro del oprimido. Que por cierto, no he explicado qué es el teatro del oprimido. Eso creo que lo vamos a dejar para otro vídeo, porque hay telita que cortar ahí. Es de lo que más me gusta dentro del teatro y de lo que más he hecho. Os dejo un ejemplo de lo que yo mismo he hecho de teatro foro aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es mejor trabajarse un meeting e intentar convencer con tus buenas ideas a la gente? ¿O es mejor dejar una idea a merced de un grupo sin jerarquías a ver qué ocurre? ¿Os gustaría que se implantase el teatro legislativo en algún sitio? ¿Creéis que es viable hacerlo donde vivís? ¿Cómo lo haríais vosotros? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo ensayo.